Ya, ahora sí empezamos. Ya, el tema que vamos a ver ahora es el tema 4, es el tema de precipitación. Ya es uno de los componentes del balance que habíamos visto, ¿no? Que es muy importante. Lo consideramos como un componente de ingreso de agua en una cuenca. Entonces, el contenido, bueno, la lectura recomendada que ustedes pueden revisar o complementar al PDF que se les está proporcionando. En español pueden revisar Aparicio, Billon, Lindsay, Monsalve, y en inglés pueden consultar Subramania, McQueen o Bismarck. ¿Ya? Entonces, el contenido del tema 4 está estructurado en 8 partes. La introducción, vamos a ver las formas de precipitación, los tipos de precipitación, la precipitación en Bolivia, cómo es, la medición de la precipitación y densidad de estaciones, vamos a ver el análisis puntual de datos de precipitación, vamos a ver el análisis espacial de datos de precipitación y problemas, ¿ya? Entonces, ¿qué es la precipitación? ¿Qué entienden por precipitación? Vivian, ¿qué entienden por precipitación? Dávalos, Vivian. Bueno, si no están participando, yo les voy a tener que ir sacando de la clase, ¿ya? Entonces, Halcón Arce, ¿qué entiende por precipitación? Ángela Dayan. Dayan. Son las lluvias. Ya está bien. Dije, disculpe, buenos días. La cantidad de agua que cae en un tiempo determinado. Ya está muy bien Luis Alberto y el otro compañero. Sí, es la cantidad de agua que cae, por eso es precipitación, ¿no? Precipitar también quiere decir caer, ¿no? Entonces, precipitación es exactamente la cantidad de agua que cae a la superficie en diferentes formas, ¿no? Por eso dice todas las formas de agua que desde la atmósfera llegan a la superficie de la Tierra. Puede ser en forma de lluvias, granizadas, nevadas, etcétera, ¿no? Varía temporal y espacialmente, ¿no? Disculpe que la Sí, interrumpa. Hay dime. otro método para sustentar agua en otras partes, por lo menos en las alturas, que con una manta de tela no están agarrando agua. ¿Qué se le podría llamar a eso? Hay otras formas que están captando agua en las alturas. Agua de Sí, niebla, ¿te exacto. refieres? Por Sí, ejemplo, sí, captar sí, sí, agua de exacto. niebla, Sí, ¿sí? exacto, ingeniera. ¿Qué Son se le formas podría de llamar a eso? captación nada más. Todas esas son formas de captación de agua. Por Pero ejemplo, también agua sería atmosférica. precipitación. Dime. También se le podría llamar precipitación. En realidad no es precipitación, sino es, bueno, es que ya ha caído, ya está dentro de lo que es la atmósfera en realidad, ¿no? No se podría llamar como precipitación, sino es una forma de captación de agua atmosférica. Ah, está bien, ingeniera, gracias. Porque es agua de niebla, a eso te estás Sí, refiriendo, ¿no ves? De las mallas, sí. o sea, instalan mallas, no, es una forma de captación. Ya está bien, ingeniera, gracias. Lo que ya se convierte, lo que ya captas, a eso sí se podría llamar ya precipitación, ¿no ves? Lo que capta de la atmósfera y eso se condensa, es como un sistema, si te das cuenta, como un sistema artificial, digamos, de generar precipitación, o sea, de condensar el agua en realidad, ¿ya? Entonces, varía, como estaba diciendo, varía temporal y espacialmente, ¿ya? Y en el ciclo nosotros, en el ciclo hidrológico, dentro de lo que es el balance, ¿no? Lo hemos considerado como una entrada de agua. Entonces, para que se produzca, tienen que existir las condiciones adecuadas. Por ejemplo, humedad en la atmósfera. Es a lo que te estabas refiriendo.
debe existir suficientes partículas pequeñas o aerosoles que contribuyan a la condensación. Condiciones climáticas adecuadas para que se forme el vapor de agua, o sea, suficiente calor que genere la evaporación, un incremento de temperatura, ¿no ve? Y los productos de condensación deben llegar a la superficie de la Tierra. ¿Ya? Aquí vemos algunas imágenes de los diferentes tipos de precipitación, ¿no? Ahora, en cuanto a las formas de precipitación, ¿ya? O sea, vamos a ver formas y tipos de precipitación. De acuerdo a las formas de precipitación, tenemos las siguientes clasificaciones, ¿no? Una forma puede ser lluvia, ¿ya? Una forma de precipitación es la lluvia. ¿Y qué es la lluvia? Son esas gotas que pueden variar, que tienen un diámetro que es mayor a 0,5 milímetros y el máximo es de 6 milímetros aproximadamente, ¿no? Son medidas aproximadamente tomadas, ¿ya? Y esta es la forma principal de precipitación en Bolivia. Ya es la forma principal de precipitación en Bolivia. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la intensidad, pueden ser ligeras, moderadas o fuertes. ¿Ya? Tenemos aquí una variación de intensidad. Intensidad que vamos a ver en el tema 5, que es intensidad de precipitación, ¿no? Nieve, por ejemplo, ¿no? Compuesta de cristales de hielo, conocemos la nieve, ¿no? Y la densidad puede variar de 0,06 a 0,15 gramos centímetro cúbico. Eso hay que corregir, por favor, cúbicos, ¿no? En Bolivia, esta forma de precipitación ocurre en las cordilleras en la parte del altiplano, ¿ya? Entonces, dentro de lo que son las formas, estaríamos viendo ya estaremos revisando lo que son lluvia y nieve. Lluvia y nieve son dos formas de precipitación. Luego están ahora sí voy a irles mostrando, porque no es que tienen mi mouse. Entonces, estamos en las formas. Aquí estamos, ¿no? Aquí tenemos una imagen donde se está mostrando lo que es nieve, lluvia, rocío, y esto es granizo, ¿sí? Ahí sí ya lo consideramos como un granizo o lo que está, o escarcha sería. Ahí sí. Bueno, está considerado como hielo, ¿no? Pero escarcha sería en este caso. Dew es rocío, rain es lluvia y snow es nieve, ¿no? También tenemos lo que es la forma de llovizna. Una forma de precipitación también es la llovizna. Es ese tipo de precipitación que moja más, en realidad, ¿no? Porque las gotas son pequeñitas. Entonces, mientras más pequeñitas son las gotas, tienden a mojar más. ¿Ya? Entonces, también tenemos el tipo, o bueno, la forma sería forma de precipitación de escarcha. Es en una capa de hielo que por lo general es transparente, ¿no? Ese sería ice. Y está el granizo, ¿no? Que es una precipitación en forma circular o formas irregulares de hielo que se producen por nubes convectivas, ¿no? Su diámetro varía entre 5 a 125 milímetros. Es uno de los principales problemas de la ciudad, ¿no? Es el último problema que hemos tenido, que ha sido por una parte ha sido la precipitación y otra parte ha sido por las malas condiciones de los sumideros y otra parte también ha sido por el granizo y el taponamiento que genera, ¿no? Entonces, Sucre tiene problemas continuos o recurrentes cada año con este tipo de, bueno, esta forma, en realidad, no es tipo, esta forma de precipitación que es granizo, ¿no? Sus micrófonos, por favor. Hay alguien que... Silencien sus micrófonos, por favor, los que estén y no están atendiendo la clase. Ya, entonces me van a averiguar, me van a hacer un trabajo, ya que hay algunos que no entienden, no están atendiendo. Para la siguiente clase, es decir, para el martes, van a tratar de averiguar
qué cantidad, o sea, qué tirantes se han generado, cuál ha sido el mayor tirante de agua que se ha generado en las zonas afectadas, ¿ya? De agua. Quiero que averigüen eso. Eso tiene que ver mucho con lo que es drenaje urbano. Entonces, quiero que averigüen cuál ha sido el mayor tirante que se ha generado en las zonas damnificadas, ¿no? De la ciudad. Y cuáles pueden haber sido las causas principales para la inadecuada evacuación o drenaje de estas aguas. Para el martes, ¿ya? Como una práctica, la van a subir al de campus, le voy a decir a Hans que genere en una sola plana, o sea, bien corto, bien resumido. El tirante máximo que se ha generado dentro de todas las zonas, ¿no? Damnificadas, ¿cuál ha sido el tirante máximo que se ha generado de agua? Y cuáles pueden haber sido las principales causas. Así me enumeran, bien puntuales, no quiero así un documento full, elaborado. En una plana, máximo en una plana. Individual. ¿Ya? Entonces, en cuanto a los tipos de precipitación, tenemos un tipo de precipitación puede ser frontal. ¿A qué se refiere? O sea, los tipos de precipitación, por ejemplo. Los tipos más se refieren a cómo se ha formado la precipitación o cómo se forma. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se forman los tipos de precipitación? ¿Ya? Por ejemplo, puede ser frontal. Un tipo de precipitación puede ser frontal. ¿Y a qué se refiere el tipo de precipitación frontal? Por ejemplo, cuando dos masas de aire, una que tiene una temperatura templada, por ejemplo, y otra fría, se encuentran, ya hay como un choque y se produce el proceso de condensación. Entonces, esto, ¿por qué produce ese proceso de condensación? Por el ascenso del choque de estas dos masas. ¿Ya? Hay un choque de estas dos masas, se produce un ascenso, ¿ya? Y al producirse el ascenso, disminuye la temperatura, se produce un proceso de condensación y empieza a caer. Entonces, ese es un tipo de precipitación frontal. Cuando dos masas de aire se encuentran, chocan, una de aire templado y otra de aire frío, es que se produce un ascenso que provoca la formación de esas nubes y por ende la condensación y la precipitación. ¿Ya? Aquí, como están viendo en las imágenes, ¿no? Aquí tenemos, puede ser frontal de frente frío o puede ser frontal de frente cálido, ¿no? Es un tipo de precipitación frontal. Aquí también tenemos otras imágenes del tipo de precipitación frontal, ¿no? En este esquema estamos viendo un tipo de precipitación frontal de frente frío, otro de frente cálido y otro de frente ocluido. ¿A qué se referirá con frente ocluido, por ejemplo? En la imagen C. Que está encimado. Ya, que se superpone, ¿sí? Está bien, en todos los casos se superpone, ¿no? Pero en este caso, ¿qué querrá decir ocluido? Más o menos es lo que está queriendo decir su compañero, pero a ver, ¿qué más o menos entienden por ocluido? Cerrado, ¿no? O sea, el proceso, por ejemplo, aquí en el aire, en el esquema, donde nos está mostrando el tipo frontal de precipitación de frente frío, ¿qué vemos? Una masa de aire caliente y otra masa de aire frío que está avanzando de forma frontal, ¿no ves? Choca contra la masa de aire caliente y eso tiende a ascender, ¿no ves? Tiende a ascender. En el de frente cálido, ¿qué vemos? Más bien tenemos la de frente cálido avanzando, ¿no? Que alcanza la de
de frente frío, y como no puede haber una, en este caso sería lo que ha dicho su compañero, ¿no? Una superposición. Va a agarrar, no va a chocar, choca y se superpone al de frente frío, a la masa de frente frío, y ahí es donde se va a producir el ascenso y la condensación. En cambio, en el caso del frente ocluido, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos avanzando un frente cálido, ¿no? Tenemos avanzando por el otro lado, en sentido contrario, un frente frío. Hay un choque y es ahí donde queda encerrado ese sistema. ¿Se dan cuenta? Por eso quiere decir ocluido. Ambas nubes quedan encerradas y aquí es donde se produce el proceso de condensación, ¿no? En la parte ocluida. Es por eso dice frente ocluido. Puede ser un frente frío, un frente cálido o un frente ocluido. Esos tres tipos de subtipos serían de tipo frontal, ¿no? Ahora, este tipo de precipitación frontal es muy común en zonas húmedas, ¿ya? Se puede manifestar en forma de lluvia o nieve, ¿ya? Ahora, por convección. Otro tipo de precipitación es por convección. Ya hemos revisado el tipo de precipitación frontal, ¿no ve? Ahora es por convección. Otro tipo es por convección. Entonces, este tipo por convección se produce por abundante evaporación. O sea, se genera un incremento de temperatura. Con el incremento de temperatura se genera la evaporación, una gran cantidad de evaporación. Estas nubes se elevan y ya cuando llegan una parte muy alta, entonces hay una disminución de temperatura, un decremento de temperatura, es ahí donde se produce la condensación y posteriormente la precipitación. Por eso es que decimos cuando hace muchísimo calor no sé, en la ciudad, por ejemplo, y decimos, uy, no va a llover, ¿no? Porque se está produciendo un proceso de evaporación, pero el incremento de temperatura se produce un proceso de evaporación del agua de la superficie, ¿no? Entonces, esta evaporación sube, de forma una masa, ¿no? Y cuando llega a la parte más alta, donde hay un decremento de temperatura, entonces ahí es donde se produce la condensación y luego la precipitación. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver algún esquema de lo que es el tipo de precipitación por convección, ¿no? Y en realidad ocurre así, ¿no? En la ciudad, por ejemplo, no tenemos la lluvia que es uniforme en toda la ciudad. Puede estar lloviendo en el centro y no pasa nada en la Recoleta, por ejemplo, ¿no? En la plaza puede estar lloviendo y en la Recoleta no pasa nada, ¿no? Entonces, por esta situación, una parte está todavía subiendo y otra parte que ya ha alcanzado la parte más alta y ya ha sufrido el proceso de condensación, es que se ha generado la precipitación, ¿no? Eso es lo que ocurre generalmente. Esta forma de nubes generalmente es la que nosotros podemos observar en el tipo de precipitación por convección, ¿no? Esas masas grandes de aire. Se puede manifestar en forma de lluvia o granizo con intensidad, esto ya hemos visto. Pasamos al tipo de precipitación orográfica, ¿no? El tipo de precipitación orográfica se produce cuando ese vapor de agua que se forma en la superficie es empujada por el viento y choca en las montañas. Este obstáculo que son las montañas produce que suba, ¿no? Esta nube suba o ascienda más. Entonces, como asciende, hay un decremento de temperatura en un sector más alto, se produce la condensación y posteriormente la precipitación, ¿no? Entonces, es muy difícil de fotografiar, pero es muy común en Sucre que vamos a este tipo de imágenes. Claro, es complicado de fotografiar. ¿Por qué? Porque estamos alrededor de montañas, ¿no? Entonces, es un poco complicada de fotografiar, pero se pueden observar nubes de este tipo. Son bastante interesantes, ¿no? Entonces, por eso es muy común, la orográfica es muy común en regiones de montaña, ¿no? Puede ser en forma de lluvia o nieve, ¿ya? Ahí tienen las escalas y características principales.
Aquí tenemos otra imagen. Y también es el tipo de precipitación ciclónica. ¿Ya? Entonces, esto se produce cuando hay un encuentro de dos masas de aire con diferentes temperatura y además humedad. ¿Ya? Este tipo de precipitación ciclónica son reconocidos dos tipos, ¿no? Las tropicales y las extratropicales. Las tropicales son los huracanes, tifones, y los ciclones son los extratropicales, ¿no? Nosotros no tenemos mucho de este tipo de precipitación, pero en otros países sí, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si recuerdan, otros países sí tienen serios problemas con este tipo de precipitación, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver el Katrina en el 2005, que causó estragos también. Y si vemos, en realidad es como un remolino, ¿no? Donde en la parte central tenemos la mayor cantidad de intensidad y así va decrementando esta intensidad como en forma de caracol o en forma de remolino. Esto es visto de la parte de arriba, una fotografía de la parte de arriba del tipo de precipitación ciclónica, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Tiene un núcleo, un ojo, ese tipo de precipitación, y va girando, va generando altas velocidades, con lluvia. Entonces es una de los tipos de precipitación que genera más estragos, ¿no? Nosotros no tenemos ese tipo, pero sí, aún así sí nos ocurren estragos como en la ciudad, lamentablemente, que hemos pasado esta última semana, ¿no? Pero este tipo de precipitación puede causar estragos, ¿no? Considerables. Aquí igual tenemos una vista de este tipo de precipitación, pero de la parte planta, ¿no? Fíjense, este es el núcleo, ¿no? Y se va formando como un remolino. Prácticamente serían como los remolinos, ¿no? Aquí tenemos otra imagen. ¿Ya? Entonces, en Bolivia, ¿cómo será la precipitación en Bolivia? Nosotros tenemos características muy interesantes en el país, ¿no? En cuanto a lo que es precipitación. En lo que se refiere a la variación temporal en el país, ¿ya? Se podría decir que presentamos una época seca, una época lluviosa, y dentro de lo que es esta época seca y lluviosa tenemos periodos de transición que separan la época seca y la época lluviosa. Tenemos una época seca que es de mayo hasta agosto, podemos ver de mayo a agosto, ¿ya? Y una época lluviosa que viene de diciembre, ¿no? Diciembre hasta marzo. Y esos dos periodos de transición que separan la época seca y la época lluviosa son dos. Uno que es en abril, donde no tenemos la suficiente cantidad de precipitación para considerar la época como lluviosa. Y septiembre y octubre, donde también tenemos cantidades no muy considerables de precipitación, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, esas serían las épocas que son características en el país. Tenemos una época seca, una época lluviosa y tenemos dos épocas, se podría decir, de transición entre la época seca y la época lluviosa. ¿Ya? Ahora, en este esquema, en realidad es un mapa de isoyetas, de medias anuales. ¿Qué ven de particular en esta imagen? O de interesante. ¿Y por qué zona? Las isoyetas son en realidad como curvas de nivel, pero que nos muestran alturas de precipitación, ¿no? Esas son las isoyetas. Por ejemplo, por esta está habiendo una altura de 1200, de 1900, son como curvas de nivel, pero que representan alturas de precipitación. ¿No? Entonces, ¿qué ven de particular ahí?
A ver, ¿alguien? La zona del trópico y del Chapare tiende a ser más húmeda todo el año, tal vez. Así es, Melissa. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué cantidad tenemos aquí de precipitación? 5,000 milímetros en esta zona. Ya es Llueve todo el año. es una zona anómala dentro del país. Es una zona que tiene mucha cantidad de precipitación. Es el Chapare, precisamente. Por eso crece ahí buena coca. No, mentira, eso no sé. Solo les estoy diciendo para romper el hielo de la coca, no sé, pero yo creo que sí necesita una buena cantidad de humedad, por eso o no sé cómo será la coca de ese sector. Pero sí, es una zona que tiene bastante cantidad de precipitación, es una zona anómala, ¿no? Y es interesante que tengamos esas anomalías en el país, ¿no? Ay, no sé qué estoy haciendo. Ahora, por ejemplo, espacialmente hay zonas muy diferenciadas en el país en lo que se refiere a precipitación. Por ejemplo, en la cuenca del altiplano, la precipitación media anual es aproximadamente igual a 421 milímetros. En la cuenca del Plata, la precipitación media anual es de 854 milímetros. Y en la cuenca del Amazonas, la precipitación media anual es aproximadamente de 1.814 milímetros. Pero, dice ahí, existen zonas anómalas. Y es precisamente la zona central en Cochabamba, ya, que presenta fuertes precipitaciones o valores altos de precipitación de hasta 5,000 milímetros, ¿ya? Ahora, la precipitación media anual del país es aproximadamente de 1.230 milímetros, con una máxima de 6,000 milímetros y una mínima de 65 milímetros. Esto es a nivel Bolivia, ¿no? Ahora, en lo que se refiere a la medición de la precipitación y densidad de estaciones, ¿ya? Nosotros, ¿cómo representamos la altura de precipitación? ¿Se acuerdan? ¿Cómo medimos la precipitación? ¿O cómo la representamos, esa altura de precipitación? Como lámina, ¿no? ¿Se acuerdan? Generalmente la representamos como lámina o altura de agua caída, como una lámina de precipitación, ¿no? Entonces, y luego ya la podemos distribuir, concentrar en una determinada área, ¿no? Generalmente nosotros medimos como una lámina de precipitación. Entonces, por eso igual ustedes van a averiguar la altura, el tirante máximo que se ha generado, ¿no? Y si es que pueden, a la tarea que les he dado, pueden ir a averiguar al CENAMI si tienen el registro de la precipitación. Eso más, averigüen qué cantidad de agua ha caído, cuánto tiempo, para que veamos. Deben tener un registro. El CENAMI está por, bueno, no, aunque no, mejor no vayan. Traten de averiguar sin salir. Sí, sería muy irresponsable de mi parte si les digo que salgan, porque están ya los contagios complicados. Averiguan por internet nada más, chicos, si pueden. Eso del tirante, ¿ya? No les pido que salgan, está peligroso ahora el tema de los contagios, ¿ya? Ahora, la variable más compleja de monitorear es precisamente esta, ¿no? Debido a su variabilidad espacial y temporal. Nosotros tendríamos que tener varias estaciones en diferentes puntos de la ciudad para tener un registro completo. Las estaciones de medición se pueden clasificar en estaciones sin registros de datos, con registros de datos, telemétricas y radares, ¿ya? Las mediciones sin registros de datos, por ejemplo, son los pluviómetros, ¿ya? Los pluviómetros que solamente acumulan agua. Si se dan cuenta, un pluviómetro es nada más que un recipiente. Dentro de ese recipiente tenemos una probeta. Dentro de esa probeta se acumula la cantidad de agua caída, ¿ya? En un determinado tiempo, ¿ya? Y solamente te da el total que ha caído. No te registra cómo ha ido variando en el tiempo esa cantidad de agua que ha ido cayendo.
sea, si ha habido más intensidad, menos intensidad, no, sino directamente te da un total. Son datos totales. O sea, en el día de hoy han caído 20 milímetros, 5 milímetros, nada más, ¿no? 5 ml, 5 milímetros, ¿no? Entonces solamente te registra un total. ¿Ya? En cambio, aquí vemos diferentes imágenes de pluviómetros, ¿no? En cambio, los pluviógrafos ya te permiten tener la variación de intensidad, porque registran los picos, o sea, cómo ha ido incrementando en el tiempo. En una determinada hora hay un incremento, luego un decremento, luego otra vez un incremento, un decremento. Estos datos son los datos correctos con los que deberíamos contar en un registro de precipitación. ¿Ya? Lastimosamente son caros, ¿no? Los no tan caros ahora, antes eran mucho más caros, pero bueno, hay que irlos instalando en puntos estratégicos para tener esa información, ¿no? Bueno, ahora las estaciones ya cuentan con esa información, ¿no? Aquí tenemos cómo funcionan estas estaciones con pluviógrafos. Tienen un cangilón, que es como un balancín, ¿ya? Entonces ese balancín se va acumulando agua y hay un salto y va cambiando el recipiente B. Entonces de esa forma y con una aguja es que registran esta información, los pluviógrafos, ¿no? Tenemos estos tipos de pluviógrafos. Nosotros estamos adquiriendo algunos en la facultad para instalarlos en algunos puntos de la ciudad. Las estaciones telemétricas son estaciones ya más completas. También tenemos una instalada. No sé si es una estación telemétrica, creo que no es telemétrica, pero es una estación más completa porque tiene un panel solar y puede registrar aparte otros datos más como temperatura, viento, ¿no? Entonces, en la facultad, no sé si han visto, detrás del edificio tenemos ahí una estación del Senam. Y también incluso tiene su tanque vaporímetro. Ya tenemos una estación telemétrica. Si no me equivoco, es esta, creo. Sí, esta es la de la facultad. Aquí está en la fotito. Esta es la que tenemos detrás del edificio de la facultad, ¿no? Entonces también están las estaciones con radar, que son estaciones más completas, ¿ya? Y con respecto a esta imagen, o sea, ¿qué pueden ver de raro, diferente, de particular? La de la izquierda es una imagen de la variación de precipitación de intensidad en realidad, pero con radar. Y la otra es con pluviómetros. ¿Cuál creen que sea mejor? O sea, ¿cuál creen que tengan los datos? ¿O qué ven de particular cambiarán o cambiará en tendencia? O sea, ¿qué podrían aportar esta imagen? Antes de que se termine la reunión, no sé por qué. Con radar parece ser más exacto. Ya, que- pero en cuanto a tendencia, mm, no sé. la tendencia es igual, ¿no? Fíjense, sigue mostrando la misma tendencia, solamente que aquí en lo que es con radar, como dice su compañero, hay más píxeles, ¿no? Hay más valores, o sea, pixeleados. O sea, ahí puede ser que tenga mayor cantidad de datos, un poco más exactos, pero en lo que es tendencia, nos muestra lo mismo, ¿no? Fíjense, la tendencia es la misma. Nada más varía la resolución de los datos. Esa sería la forma correcta de llamar a la diferencia que vemos. La resolución de los datos, comparando lo que son radares y pluviómetros, es diferente, ¿no? Ahora, existen normativas o recomendaciones, por ejemplo, para la instalación de este tipo de estaciones, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo en regiones planas o montañosas o en áridas o zonas polares, ¿no? Por ejemplo, en regiones planas, o sea, lo ideal es una estación por cada 600 a 900 kilómetros cuadrados. Aceptable, una estación por cada 900 a 3000 kilómetros cuadrados. En regiones de montaña, una estación por cada 100 a 250 kilómetros cuadrados, ¿no?
es aceptable, una por cada 25 a 1000 kilómetros cuadrados. Y en regiones áridas y zonas polares, una estación por cada 1500 a 10.000 kilómetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, vamos a quedar aquí, chicos. Ya se está terminando la reunión. Voy a volver a generar un link. No sé por qué está terminando ahorita la reunión. Voy a poner esto en pausa. ¿Ya? Por favor, se vuelven a conectar. No sé por qué realmente sé. Yo me he comprado un plan de pago de Zoom. Voy a averiguar ahorita por qué se está cortando la reunión. ¿Ya? Entren con el mismo link, por favor. Ahorita se va a cortar la reunión. No sé qué pasó. Ya, habíamos quedado aquí. Como les iba diciendo, existen normativas que rigen qué cantidad de estaciones deberían tener las zonas que se están estudiando de acuerdo a sus características. Por ejemplo, en regiones planas deberíamos tener una estación por cada 600 a 900 kilómetros cuadrados. Aceptable, como les decía, una estación por cada 900 a 3000. En regiones montañosas, templadas, zonas mediterráneas, tropicales, ideal una estación por cada 100 a 250 kilómetros cuadrados, aceptable una estación por cada 25 a 1000 kilómetros cuadrados. Y en regiones áridas y zonas polares, una estación por cada 1500 a 10.000 kilómetros cuadrados. También están otras recomendaciones. Estas, las que les había mostrado, son de la Organización Mundial de Meteorología. Y existen también otras recomendaciones que dicen que en zonas planas, por ejemplo, deberíamos tener una estación por cada 520 kilómetros cuadrados. En regiones con una media de elevación de 1000 metros, una estación por cada 260 a 390 kilómetros cuadrados. En zonas montañosas con alta precipitación, una estación por cada 130 kilómetros cuadrados, y el 10% de las estaciones deben ser automáticas para registrar intensidad de precipitación, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿ya? Entonces, el número de años de registros para obtener una frecuencia estable de distribución de precipitación, por ejemplo, en islas, 30 años, en orillas, 40 años, en zonas planas, 40 años, y en zonas montañosas, por lo menos 50 años, ¿no? ¿Será así? ¿Cuál será nuestra realidad? ¿Creen que nosotros cumplimos con algunas de estas recomendaciones? Si no, ¿por qué? ¿Será que nosotros sí cumplimos, no cumplimos con estas recomendaciones de instrumentación de las cuencas? ¿Cuál es nuestra realidad? Bueno, los encargados del monitoreo de información meteorológica son el CENAMI, ¿no? Que es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, ¿ya? De Bolivia. Cuenta con una serie histórica con hasta 100 años de información. Sin embargo, la mayoría se encuentra en papel. O sea, todavía no hay registros en lo que es una base de datos, ¿no? En computadora como tal. Además, dice, tiene 416 estaciones meteorológicas operativas, aunque 943 son el total. O sea, tenemos como 943, pero solamente una parte funciona, ¿no? La mayoría de los registros históricos de datos en las estaciones están incompletas. Eso también es una realidad. Por ejemplo, fíjense en qué sector nosotros tenemos mayor cantidad de estaciones en lo que se refiere a densidad. ¿Dónde podemos observar que hay una mayor densidad de estaciones, por ejemplo? Por Cochabamba. Sí, así es, porque hay estudios de la universidad. O sea, muchas de esas estaciones se han implementado por estudios que han ido realizando a través de la universidad de investigaciones. Entonces, fíjense que en Cochabamba tenemos buena cantidad de información de meteorología. Sin embargo, les comento que el servicio, el CENAMI de allá,
o sea, los encargados del tsunami de allá no te proporcionan, o sea, o no tienen bien estructurada la base de datos. En cambio, el tsunami de acá sí. De todos los municipios, lo que he visto o incluso departamentos se podría decir, el ingeniero Franz Villarpando, que es el encargado de aquí del tsunami de Chuquisaca, tiene muy bien organizada la información, la base de datos. Y eso que no tenemos tantas estaciones o muy densificadas como en el caso de Cochabamba, pero lo bueno es que sí tenemos una base de datos bien organizada, ¿no? Es la única ventaja. Nuestra realidad dice, ¿no? Para una superficie de 1.098.581 kilómetros cuadrados, que es la superficie de nuestro país, la densidad de estaciones es deficiente, ¿no? Porque tendríamos una estación por cada 2.640 kilómetros cuadrados. En realidad, aunque habría que ver y actualizar la base del Cenami, ¿no? Creo que ya les he ido mostrando, Hans, yo le encargué que les vaya mostrando en ArcGIS, y pueden ir viendo, ¿no? Cargando una base de estaciones meteorológicas, ¿no? En cuanto se refiere al análisis puntual de datos de precipitación, ¿qué vamos a ver acá? Por ejemplo, la forma de presentar estos registros o estos datos de precipitación pueden ser horarios, diarios, mensuales o anuales. Aquí tenemos un dietograma, ahí en la imagen les está mostrando un dietograma ya de precipitación, ¿no? ¿Qué es un dietograma? Es el tiempo o duración versus la precipitación, ¿no? Ese es el dietograma. Entonces pueden ser horarios, diarios, mensuales o anuales, ¿no? Aquí también tenemos un registro horario de eventos de precipitación. Este es un pluviograma. Un pluviógrafo nos da la ventaja o nos otorga esta información, ¿no? O sea, con la variación de intensidad. O sea, esto nos permite tener la variación de intensidades. Esa es la ventaja de tener registros de un pluviógrafo, ¿no? Aquí tenemos un registro de diario de precipitaciones también, ¿no? Por ejemplo, para el mes de enero, ¿no? ¿Qué días ha llovido? Por ejemplo, el 1, el 2 de enero, el 3 no se ha registrado nada, el 4 tampoco, el 5 sí, el 6 de enero nada, el 7 y 8 tenemos el día 7 tenemos el mayor registro de precipitación, ¿no? En el mes. Por eso dice máximas diarias, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta gráfica estamos viendo un registro mensual de precipitación. En enero, o sea, estamos viendo los totales. En el mes de enero el total, en el mes de febrero el total. En marzo el total de precipitación, qué cantidad total de precipitación ha caído en el mes de febrero, ya acumulando, ¿no? O sea, sumando lo de todos los días, lo de este registro, ¿no? Por ejemplo, de enero han sumado este total y ese total está siendo representado para enero. ¿Se entiende, no? Aquí tenemos otra gráfica que nos está mostrando los registros anuales. En este caso son mensuales, fíjense, y aquí ya son anuales, ¿no? En el año del 71, en el 72, en el 73, aquí podemos ver la precipitación anual, ¿no? Y la línea puntuada es el promedio histórico de todos esos años, ¿no? Desde el 71 hasta el 99. Esas son las llamadas series históricas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para hacer un análisis hidrológico mínimamente, bueno, en las normativas que utilizamos, nos dicen por lo menos 10 años de registro, pero existen otras normativas a nivel de Sudamérica que te dicen incluso que deberías trabajar con registros de hasta 30 años. Entonces, nosotros en los estudios que realizamos, tratamos de conseguir por lo menos 20, 30 años, ¿no? Si tenemos 30 años, mucho mejor. Porque en 10 años no se pueden ver tal vez los cambios que se podrían ver en otras décadas anteriores a esos 10 años que solamente estamos tomando en cuenta, ¿no? Entonces nosotros hemos preferido adoptar las otras normativas que dicen que por lo menos deberíamos tener un registro de 30 años. Es un poco complicado en el país, no todas las regiones cuentan con esta información, pero de las que cuentan sí tratamos de trabajar siempre con por lo menos 30 años de registros de datos. ¿Ya? Entonces, en lo que se refiere al manejo de registros de lluvia, o sea, podemos manejar o considerando también que tenemos la disponibilidad de registros históricos de precipitación, o sea, este manejo de datos puede estar direccionado a registro de precipitaciones mensuales, registro de precipitaciones máximas en 24 horas y registro de precipitaciones horarias o de eventos, ¿ya? Que eso lo vamos a ver en el capítulo 5.
Nosotros generalmente trabajamos con registros de precipitaciones máximas en 24 horas, porque no tenemos con totales, valores totales. Y luego adecuamos a un comportamiento, por ejemplo, sintético, es decir, o sea, cómo podría haber, eso es como, no forzado, pero generamos como lluvias sintéticas, digamos, con patrones ya establecidos. Esto es por la falta de información. Lo correcto sería que tengamos esas variaciones medidas, ¿no? O sea, que tengamos ese registro medido horario, pero no tenemos esas variaciones, incluso minutario, pero no tenemos esa información. Entonces, generalmente nosotros adecuamos precipitaciones máximas en 24 horas y con esas construimos o adecuamos a tormentas sintéticas, ¿ya? Eso vamos a ver más adelante. Los registros de precipitaciones mensuales anuales, si disponemos de estos registros totales, ya de varios años, el manejo se limita a la determinación de ciertos valores. Por ejemplo, sacamos precipitaciones medias mensuales, calculamos precipitaciones totales anuales y la precipitación media anual. ¿Ya? Esos 3 valores podemos obtener o esos 3 datos de una serie de registros totales mensuales. Por ejemplo, se denomina precipitación media anual normal cuando se la tiene a partir de 30 años de registro. ¿Ya? Ahora, la precipitación, cuando son registros de precipitaciones, continuamos con lo que son mensuales anuales. Por ejemplo, cuando tenemos precipitación media mensual o la precipitación media mensual, es un valor promedio de la lluvia caída en un determinado mes y lugar. La precipitación media mensual es un promedio de la lluvia caída, pero en un determinado mes. La precipitación total anual, la total anual, es la cantidad total, por eso es total anual, de lluvia caída durante un año, ¿ya? Y se obtiene, esto vayan anotando, sumando los valores mensuales de lluvia de los 12 meses del año. Y la precipitación media anual, la media, es el promedio de los valores totales anuales de lluvia caída en un determinado lugar, de un registro, ¿no? Ahora, los registros, cuando hablamos de registros de precipitaciones máximas en 24 horas, nos referimos a registros de lluvias máximas caídas en un determinado día del mes. Por ejemplo, en enero, la precipitación máxima en un día o en 24 horas ha sido 20 milímetros, ¿no? En el año. Ahora, pueden ser utilizados como base para estimar, por eso, caudales máximos. Entonces, por eso usamos nosotros las máximas en 24 horas, porque con eso nosotros calculamos el caudal máximo y lo transformamos a una lluvia y luego esa lluvia en escorrentía, ¿no? Y se obtienen las series históricas de registros de una o varias estaciones, ¿ya? Permiten la construcción de la serie anual de lluvias, puede ser sometido a un análisis de frecuencia, que es lo que hemos visto en el tema 3. Los registros de lluvia máxima en 24 horas son aplicados solamente a cuencas. No podemos hacer a otro nivel, ¿ya? Si existiesen, dice, varias estaciones dentro o próximas de la cuenca de estudio, se tiene que hacer una ponderación areal. Y para eso vamos a utilizar un método que se llama el método de los polígonos, ¿ya? Y eso para establecer una lluvia máxima representativa de la cuenca, ¿ya? Ahora, se puede romper la continuidad por falta de registros, ¿ya? Es posible rellenar estos registros utilizando registros de estaciones vecinas, ¿ya? No es lo mejor, pero no hay otro. O sea, cuando hay vacíos, tenemos que completar esta información o completar estos datos, este registro de datos. La Organización Mundial de Meteorología recomienda que los datos, dice, completados o interpolados, no deben sobrepasar el 5 o el 10% del total de datos medidos o registrados. Ya no se puede sobrepasar el 5 o el 10% del total medido o registrado. Ahora, para completar esos datos faltantes de precipitación, algunos métodos que podemos utilizar, por ejemplo, es el promedio aritmético, la razón normal, la ponderación distancia inversa, la correlación lineal y la regresión bivariada, ¿ya? Del CEDEX. Ahora, existe también un programa, varios, en realidad, no solo uno, que te permiten realizar el compilado de esta información. El mismo Hidrestat, que van a ver en los videos, les va
permitir completar estos datos, ¿no? Y lo que es la regresión bivariada, que es el CHAC. El CHAC utiliza la regresión bivariada, es un software para completar datos. El promedio aritmético es el método más simple utilizado para el relleno de datos diarios, mensuales y anuales. Requiere de estaciones vecinas que presentan una gran correlación con esta estación. Es decir, para completar datos faltantes de una determinada estación con otra, se tiene que tener una correlación entre ambas estaciones, entre ambos registros de datos de ambas estaciones, en realidad. Es recomendable contar con series con periodos de 25 años o más. ¿Ya? Es aplicable, dice, si la precipitación media anual de las estaciones no difiere en más del 10% de la estación analizada. ¿Ya? Entonces, la fórmula para el promedio aritmético es la siguiente. P sub X es el registro de precipitación a ser completado. N es el número de estaciones auxiliares. Y P sub I es la precipitación de las estaciones vecinas. Entonces, lo que se tiene que hacer es una sumatoria de las precipitaciones de las estaciones vecinas entre el número de estaciones auxiliares y ese va a ser el registro para ser completado o el valor que estamos buscando. ¿Ya? La razón normal o el método de la razón normal está basado en la precipitación normal y considera factores de ponderación. Es aplicable cuando la variación de la precipitación media anual entre las estaciones vecinas es mayor al 10%. Puede ser aplicable para el relleno de registros diarios, mensuales y anuales. ¿Ya? La fórmula de la razón normal es la siguiente. P sub X es el dato que necesitamos completar. N sub X es la precipitación media anual de la estación que requiere completar el dato o del dato faltante. N es el número de estaciones cercanas a la zona X o la estación X con registros completos. Y P sub I son las precipitaciones de las estaciones vecinas, desde la 1 hasta N, ¿no? Durante el periodo de tiempo por completar. Y N sub I es la precipitación media anual o mensual de las estaciones vecinas. ¿Ya? Y la ponderación de la distancia inversa, que no se considera todas las estaciones vecinas para el relleno de datos, solamente aquellas que cumplen con ciertas características. La ponderación asignada es una estación, dice, vecina. Para el relleno debe de crecer si la distancia entre esta y la estación con información faltante se incrementa. Ahora, para estimar el valor faltante, se divide la región en 4 cuadrantes. Lo vamos a ver. En función de la estación que necesitamos completar, dividimos la estación en 4 cuadrantes, siendo el centro la localización de la estación incompleta. O sea, el centro de los cuadrantes va a ser, el punto va a ser la estación incompleta. ¿No? Es esto. Este punto es la estación incompleta y en función de este punto hacemos cuadrantes y en cada cuadrante se escoge la estación vecina más cercana. Por ejemplo, de acuerdo a esta, ¿cuál sería la más cercana? ¿Cuál escogeríamos para el cuadrante 1? Este es el cuadrante 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál escogerían para el cuadrante 1? ¿Cuál de las estaciones? María de Los Ángeles. A o tal vez C. ¿Qué? Quizás A, aunque C está más cerca de ambos, pero... No, C, ¿no? La más cercana tiene que ser. Aquí, en punto. realidad, el punto del cuadrante es la estación incompleta. Y nosotros, Sí, para entonces, completar los datos faltantes de esta estación, hacemos unos cuadrantes, generamos unos cuadrantes, y dice, tienen que escoger la estación más cercana dentro del cuadrante 1, por ejemplo. En el cuadrante 1 tenemos 3 estaciones, A, B y C, pero escogemos la que es más cercana. Creo que es la C, ¿no? Sí. En distancia, se refiere en distancia, ¿no? Por ejemplo, para el cuadrante 2, Dayan, ¿cuál estación escogerías? D. D, ¿no? Para el cuadrante 3 tendría que ser la G, ¿no? Y en el cuadrante 4 solamente nos quedaría H, ¿no? Entonces, se dan cuenta, escogemos la más cercana. Y una vez que sacamos estas distancias, ¿ya? Entonces, vamos a la fórmula directamente, ¿no? Donde P sub X es el registro que vamos a calcular, ¿no? P sub I son las precipitaciones de las estaciones vecinas, de las que ya hemos escogido, de la C, de
D, de la G y de la H, ¿no? Y W sub I es un factor de distancia. Y este W sub I se calcula de la siguiente fórmula. 1 entre la distancia al cuadrado. La distancia desde esta estación, esta es la estación que requerimos completar, esta distancia, ¿no? Esta distancia y esta distancia. Eso al cuadrado. ¿Ya? Ahora, el método de correlación lineal consiste en determinar la ecuación de una recta para la estimación de datos faltantes. Es decir, es como que hacemos una correlación de datos, ¿no? Y vemos cómo se ajusta una recta en función de esa correlación. Y se utilizan elementos estadísticos y requiere de varias estaciones, ¿no? La correlación lineal en realidad utiliza todas estas fórmulas que ya hemos visto nosotros, ¿no? Que conocen, ¿no? El coeficiente de correlación, la ecuación de la recta, ¿no? Entonces, prácticamente consiste en esto. Hacemos una correlación de datos de una estación Y con una estación X y vemos el coeficiente de correlación, encontramos la ecuación de esa recta y con esa recta podemos completar los datos faltantes en ambas estaciones, ¿no? Y la regresión bivariada, ¿ya? Es un método estadístico computarizado, ¿ya? Y ha sido desarrollado por el CEDEX. El software se llama CHAC, ¿ya? El CHAC es un software que utiliza una regresión bivariada para el computado de datos. Ya se hace el análisis con varias estaciones análogas, realiza el relleno de datos solamente con las dos mejores estaciones, ¿ya? Y pueden rellenar datos puntuales como años discontinuos. Y además permite realizar análisis de homogeneidad y consistencia. ¿Ya? Entonces, este es el software CHAC que vamos a ver. Les voy a subir el instalador a la plataforma, ya, para que lo tengan. Ya, entonces esto es lo que te permite completar los datos. ¿Ya? Ese es el software CHAC. ¿Ya? En realidad, el análisis de consistencia, ¿ya? Nosotros para que podamos completar los datos y ver si una estación puede servir para completar o no la información, ¿no? Entonces hacemos un análisis de consistencia. ¿Qué es un análisis de consistencia? Es un análisis que permite identificar, evaluar y eliminar los posibles errores sistemáticos que se pueden producir por causas naturales o por intervención del hombre. Por ejemplo, cambios en la tendencia de cómo se están registrando los datos se pueden deber al traslado de la estación a un nuevo sitio, un cambio de instrumento, modificación en el ecosistema, etcétera, ¿no? Ahora, para el análisis de consistencia, se utiliza el método de la curva masa. Y esto consiste en graficar la precipitación acumulada de la estación, ¿ya? Y si se observa un cambio dependiente, entonces existe un cambio en el régimen de la estación analizada. Entonces se tienen que reajustar estos datos. Es decir, esto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esto es un análisis de consistencia. Aquí estamos graficando la precipitación acumulada, ¿no? Fíjense, del grupo de las estaciones vecinas, ¿no? Y esto es de la estación analizada, ¿no? Graficamos esta recta. Y si hay un cambio dependiente, fíjense, si hay un cambio dependiente, entonces tenemos que hacer un reajuste de estos datos, ¿no? Porque aquí tiene una tendencia, ¿no? Y aquí de repente hay un cambio dependiente. Entonces tenemos que ver cuál porción de datos reajustar, digamos, o ajustar. Por ejemplo, así debería ser la serie de puntos que encaja perfectamente en una línea recta. Entonces muchas veces tenemos este tipo de variaciones. Fíjense, se han creado como rectas paralelas. Es como si los datos se hubieran desplazado. Entonces, esto, ¿qué indica? ¿Qué podemos ver en esta gráfica? Que existe una proporcionalidad, o sea, sigue una misma tendencia, pero los datos han sido medidos por exceso en este caso, o por defecto si la línea bajaría. ¿Y eso a qué se puede deber? Por ejemplo, acá han movido la estación, o problemas con el pluviógrafo, o problemas con el pluviómetro, con el registro de datos. Entonces, lo que hay que hacer es bajar esta porción, hay que ajustarla, ¿no? Igual esta porción hay que ajustarla, hay que corregir los datos, en realidad, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué vemos en este caso? Son rectas con dos diferentes pendientes, y este es un caso típico de error sistemático, ¿no?
Entonces aquí, por ejemplo, hay otra tendencia totalmente diferente. No es como en este caso, que solamente hay un problema de exceso, o sea, que han añadido como un valor extra o han mayorado la información o los datos, ¿no? En este caso no existe la misma tendencia, ¿no? Este caso, por ejemplo, presenta un tramo que ha cambiado de pendiente, ¿no? Y el 95% de los casos es porque se ha medido incorrectamente. Entonces hay que hacer una corrección de esta información, ¿no? Ahora, cuando se va a aplicar esa técnica de la curva de doble masa para verificar la consistencia del registro, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Los grupos a analizar deben tener de entre 3 a 10 estaciones, mínimamente, y la precipitación media anual de las estaciones de cada grupo debe ser semejante. Entonces, para corregir los valores se aplica la siguiente expresión. La precipitación corregida va a ser igual a la precipitación original registrada para un tiempo t entre la pendiente corregida de la curva doble masa y la pendiente original. Ahora, los datos pueden ser ajustados, corregidos a cualquier porción de datos, ¿no? Solamente vamos cambiando la pendiente, fíjense. En realidad no solamente vamos a corregir estos datos, en realidad quizás esto sea lo correcto y esto era lo incorrecto. Entonces corregimos a esta porción, ¿no? Entonces no necesariamente solamente corregimos el tramo anterior, puede ser que el tramo posterior, puede ser que el tramo posterior más bien era el tramo que tenía los datos correctos y el tramo anterior no. Entonces más bien corregimos el tramo anterior, ¿no? Ahora, en cuanto se refiere a lo que vamos a quedar aquí, porque creo que ya no nos queda tiempo. Vamos a quedar aquí. Y solamente nos faltaría ver el día martes el análisis especial de los datos y pasamos al tema de problemas. ¿Ya? Entonces voy a subir el video de esta clase. Vayan revisando otra vez las fórmulas, vayan relacionándose para que directamente ya no tengamos que ver eso en la clase de ejercicios, sino directamente avancemos con los mismos, ¿ya?